Pedro, esto en lenguaje coloquial, esto de la supuesta comisión encubierta, esto es un supuesto soborno, ¿no? Claro, y así lo dice el fiscal. No es el soborno que conocemos de que tú pagas a un funcionario público para que te dé una adjudicación, pero existe también en el mundo de los negocios, en la corrupción entre particulares, la presunta corrupción entre particulares que aprecia la acusación popular y ahora la Fiscalía. Y también la jueza, que abrió esa pieza separada porque cree que había que ampliar esta investigación a esa presunta corrupción entre particulares. Con esta contundencia, la presentadora de La Hora de la 1 Silvia Inchaurrondo y el periodista del diario.es Pedro Águeda han retratado con toda claridad el escándalo de las nuevas imputaciones que han aparecido sobre el novio de Díaz Ayuso. Como podremos escuchar a continuación, Silvia Inchaurrondo junto a sus compañeros de tertulia dan todas las claves que rodean este nuevo caso de corrupción de la pareja de la presidenta madrileña. Ir avanzando porque apuntaba ya y se moría hace un momento este asunto. La Fiscalía pone el foco ahora en un nuevo caso que podría estar vinculado al novio de Ayuso, el pago a la mujer de un directivo de Quirón Salud. La Fiscalía ve una posible comisión encubierta, Irma. Sí, la Fiscalía apoya la tesis que tiene la jueza, que ha abierto esta pieza separada, de que esa compra de una sociedad que estaba vacía, que no valía nada en ese momento, por medio millón de euros, es en realidad un intento de enmascarar una comisión. De hecho, la Fiscalía dice en su escrito que esa comisión la pagó el propio González Amador. Dice textualmente que es notorio quién es y que se la pagó a la mujer del presidente del Grupo Quirón. Y a la Fiscalía lo que le llama la atención es que González Amador no ha dado ninguna explicación o no ha llegado a explicar lo que parece el pago de esta presunta comisión. Por otro lado, también rechaza el argumento de González Amador en ese recurso, porque hay que recordar que este escrito de la Fiscalía es su oposición a que se estime el recurso de la defensa contra esa apertura de la pieza separada. Bueno, pues uno de los argumentos es que se le está haciendo una investigación prospectiva y la Fiscalía, recogiendo literalmente los argumentos que ha utilizado la propia Audiencia Provincial de Madrid en el caso de Begoña Gómez, dice que la instrucción no es un proceso, que es un proceso que está vivo y que el objeto de ese proceso pues va cambiando y por tanto se tiene que descartar en este caso también una investigación prospectiva. Además dice que los hechos que aquí se está pidiendo que se investiguen no están basados en noticias de prensa más o menos contrastadas, sino en un informe objetivo de la Agencia Tributaria. Está con nosotros Pedro Águeda, periodista del diario.es, participa en la investigación en este caso. Pedro, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Vamos a intentar seguir el pago de esa supuesta comisión encubierta de $500.000 de euros. ¿El novio de Díaz Ayuso a quién se la abona, Pedro? Sí, el novio de Ayuso le compra a finales de 2020 una empresa a Fernando Quirón. ¿Y quién es Fernando Quirón? Fernando Quirón es una persona que lleva relacionándose comercialmente y personalmente con él muchos años. Es el director de Quirón Prevención, del gigantesco grupo de la sanidad privada que se beneficia todos los años de cientos de millones en contratos públicos de la Comunidad de Madrid. Ellos, Fernando Quirón, contrata desde Quirón Prevención a las empresas, a la empresa de González Amador para hacer distintos trabajos. Pero en un momento dado, después de que González Amador crezca exponencialmente en su actividad empresarial, dando un pelotazo con las mascarillas de 2 millones de euros, ese pelotazo se da porque compra las mascarillas una empresa donde también está Fernando Quirón en su consejo de administración. Bueno, pues ahí tenemos ese beneficio de 2 millones de euros de una empresa donde está Fernando Quirón. Bueno, pues después González Amador le compra a la mujer de Fernando Quirón una empresa por $500.000 de euros, una empresa que, como decía Inma, tiene un ordenador portátil, 3 instrumentos de depilación que ya están amortizados y ningún empleado. No factura siquiera 30.000 euros al año. Y Alberto González Amador le paga 500.000 euros. La Fiscalía piensa que es el pago por otras cuestiones, una contraprestación, según las acusaciones populares. Porque ¿cuál podría ser esa contraprestación? ¿Está documentada? ¿Se ha avanzado en esa investigación?
Bueno, las acusaciones populares, que son las que PSOE y Más Madrid, que son las que revolucionan el caso cuando piden que, más allá de los 2 delitos fiscales y el de falsificación de documentos que se atribuye a González Amador, se amplíe esa investigación a otros 5 delitos, incluido este presunto, el de corrupción en los negocios, dicen que esos 500.000 euros por una empresa que no vale eso ni de lejos, podrían ser la parte de la comisión que se habría repartido Alberto González Amador y Fernando Camino por ese pelotazo de 2 millones de euros. Es decir, Fernando Camino está en una empresa que le da 2 millones de euros en una operación a Alberto González Amador. Una cifra desproporcionada por una mera interconexión que hizo González Amador entre 2 empresas españolas. Dice que va a Estados Unidos a reunirse, pero eran 2 empresas españolas que ponen contacto, se lleva 2 millones. Quien paga es una empresa donde está Fernando Quirón. Las acusaciones populares plantean si no era esa la parte que Fernando Camino había acordado previamente con González Amador repartirse a cambio de darle ese contrato de las mascarillas. Pedro, esto en lenguaje coloquial, esto de la supuesta comisión encubierta, esto es un supuesto soborno, ¿no? Claro, y así lo dice el fiscal. No es el soborno que conocemos de que tú pagas a un funcionario público para que te dé una adjudicación, pero existe también en el mundo de los negocios, en la corrupción entre particulares, la presunta corrupción entre particulares que aprecia la acusación popular y ahora la Fiscalía. Y también la jueza, que abrió esa pieza separada porque cree que había que ampliar esta investigación a esa presunta corrupción entre particulares. Dice el fiscal que en el orden socioeconómico las operaciones deben hacerse pues con limpieza y no a través del pago de sobornos. Es ahí cuando utiliza esa palabra para apuntalar lo que en otros puntos del escrito dice reiteradamente que puede ser directamente una comisión ilegal. Porque claro, además también se dice, ¿no? Se puede alterar el funcionamiento básico del mercado, que es por la oferta y la demanda. Si se adultera eso, pues al final se está provocando cambios que, bueno, pues no favorecen, al menos seguro, a los consumidores, a quienes acaban al final pagando por esas mascarillas. No sé qué te parece, Yolanda. Sí, bueno, yo creo que todo esto desde luego debe investigarse y que los tribunales decidan, ¿no? Yo creo que, hombre, por un lado, creo que la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso, además en este asunto, y creo que lo hicieron mal al principio, lo tendría muy fácil diciendo, bueno, pues es un ciudadano particular, que se estudie lo que ha hecho o lo que no ha hecho, si ha cometido errores, que lo pague con la justicia y punto pelota. Al final estamos en pleno siglo XXI, que desde luego yo no me voy a responsabilidad de las cosas que pueda hacer mi pareja o que haya hecho antes incluso, porque creo que todo esto es anterior incluso a que ellos estuvieran saliendo. Entonces, bueno, pues que, o sea, si este señor ha cometido irregularidades, que la justicia lo investigue, que si realmente es así, pues que pague y punto. Y yo creo que como ciudadana, incluso eso, ya te digo, la Comunidad de Madrid, el PP, el señor, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, no tendrían por qué, desde luego, utilizar ni recursos públicos ni ellos mismos, o sea, salir a defender ni a hacer nada con este señor. Es un señor particular, oiga, que se defienda él y que responda si ha cometido irregularidades. Claro, el problema es que este señor particular desde el primer momento, y fue una gran torpeza, empezó a ser defendido por toda la estructura de gobierno de una comunidad autónoma. Utilizaron desde el jefe de gabinete hasta el responsable de prensa, pasando por la mismísima presidenta de la comunidad autónoma. Además, que la presidenta de la comunidad autónoma, de otros políticos sabemos hasta cuántos metros cuadrados tiene su casa. Estoy pensando en Pablo Iglesias y Irene Montero. Sin embargo, es que Isabel Díaz Ayuso vive en casa de esta persona, que cada día que pasa nos enteramos de una cosa nueva, parece que es algo que no se puede investigar siempre y cuando no quieras meterte en el riesgo de que el jefe de gabinete filtre tu cara y tu nombre, como hizo con los periodistas del diario.es y del País, que dijo que básicamente iban encapuchados investigando de aquí para allá. Mirad, yo con este asunto y con la cosa que vamos conociendo cada día, me va quedando poco a poco más claro el porqué de ese nerviosismo con el que empezó todo, porque si simplemente era una cuestión de pues, una simple investigación fiscal, que es lo que sigue sosteniendo Isabel Díaz Ayuso, pues no había habido tanto problema. Directamente lo habrían solucionado, habrían pasado a la siguiente cosa y no habrían movilizado a todo el gobierno. Claro, si ahora de repente encontramos que esto tal vez no es simplemente, no una investigación, sino simplemente un delito de fraude fiscal, 2 delitos de fraude fiscal reconocidos, sino que puede ir más allá y que puede implicar corrupción en los negocios, que puede implicar también a una de las empresas contratistas de sanidad privada que más contratan precisamente con el gobierno de la novia de esta persona, hombre, pues ahí se enlaza más y no simplemente es una cosa que queda en lo privado, sino que es un negocio, hombre, bastante turbio que se está haciendo con la pareja de la presidenta de una comunidad autónoma que contrata tanto con
con esa empresa de sanidad privada. Y al mismo tiempo también se entiende una cosa muy relevante, y es esa desesperación por llegar a un acuerdo por parte del novio de Ayuso con la Fiscalía. ¿Os acordáis? Aquello que pretendían en primer lugar, que era conseguir un pacto que le hacía asumir 8 meses de cárcel y medio millón de euros de multa. Como algo bueno, como algo beneficioso para él, que no sé qué persona asume 8 meses de prisión y medio millón de euros de multa como algo beneficioso. Bueno, pues lo asume aquella persona que sabe que si va a juicio igual va a tener que pagar 6 veces lo que defraudó, y en el caso de que se confirme que esto podía ser corrupción en los negocios, es que ya no va a poder haber pacto. Y ahí va a tener que pagar muchísimo más. Ese medio millón de euros y 8 meses de cárcel va a quedar en una cosa ridícula en comparación a lo que va a tener que pagar. ¿Qué dice Isabel Díaz Ayuso? Dice que todos quieren destruir a su pareja, y desde el Partido Socialista lo que dicen es que ella quiere ocultarlo todo. Debe ser la única inspección que hay en España, la única inspección fiscal, porque veo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello con sus medios. Quien comete un delito es la pareja de la señora Ayuso. Quien toma la decisión de filtrar un bulo es el jefe de gabinete de la señora Ayuso. Y en definitiva todo eso para ocultar el origen de todo, que es un delito de la pareja de la señora Ayuso, no uno, varios.